latinoamericano. Qué alegría es para mí poder unirme a ustedes a través de este medio y poder hablarles en esta convención muy importante. Pero antes de mirar la palabra de Dios, quiero agradecer a mi muy buen amigo el Dr. Noé Acosta por esta invitación. Poder ministrarles la palabra a ustedes y trabajar nuevamente en alianza con el SRL, Seminario Reformado Latinoamericano. Ha sido un gozo para mí poder viajar a Colombia varias veces y poder predicar a los pastores allí. Por tanto, esta es otra gran oportunidad para mí. Esta convención estará abordando la manera en que el mundo ha invadido la vida de la iglesia y ha entrado a la iglesia realmente. Y en lugar de que nosotros estemos influyendo al mundo, es el mundo el que nos está influyendo. Es triste decirlo. Por tanto, el enfoque de mis mensajes, tanto al comienzo de esta convención como al final de ella, será realmente tratar de poner una defensa contra el mundo que continúa ingresando a nuestro espacio dentro de la iglesia. Ahora bien, el mayor peligro que enfrenta la iglesia nunca es lo que está ocurriendo por fuera de la iglesia. Siempre es lo que está sucediendo dentro de la iglesia. El mayor peligro que enfrentamos no es la persecución del mundo, es más bien la perversión del evangelio que tendrá lugar dentro de la iglesia. Por eso, quiero hablarles ahora a partir de Primera de Juan capítulo 2, versos 18 al 20, acerca del peligro del engaño, el peligro del engaño dentro de la iglesia. Y quiero comenzar leyendo el pasaje, Primera de Juan 2, versos 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En estos versículos, el apóstol Juan escribe muy claramente sobre el peligro que enfrentaba la iglesia primitiva. Y estaba amenazando la vida de la iglesia. Era lo que entraba a la iglesia desde el mundo y que moldeaba e influenciaba la predicación y la enseñanza dentro de la iglesia. La iglesia estaba adoptando un mensaje mundano. Era el peligro de falsos maestros en el mundo. Y aún más mortal, estos falsos maestros en la iglesia. Entran a la iglesia líderes espirituales que pueden pararse en púlpitos, pararse detrás de atriles, pero no se aferran a la verdad del Evangelio. Usan un lenguaje espiritual, usarán palabras que se encuentran en las Escrituras, pero les asignan un significado totalmente diferente. Suenan tan religiosos, suenan tan espirituales, y sin embargo son tan peligrosos. Enseñan en seminarios, se paran en púlpitos, publican sus libros y son tan atractivos, reuniendo a mucha gente a su alrededor, usando palabras cristianas, pero como ya he dicho, tienen significados completamente diferentes y en realidad son agentes de Satanás. Están difundiendo doctrinas de demonios, están empoderados por espíritus engañosos y son el mayor peligro para la iglesia. A medida que entran y traen su doctrina falsa y sus falsas enseñanzas, y las personas crédulas en las iglesias están atrapadas en sus personalidades y están atrapados en sus ilustraciones y sus historias y en la habilidad que tienen para presentar el mensaje. Pero lo que están presentando es en realidad veneno para el alma.
Este era el peligro en la iglesia primitiva que Juan está abordando a fines del primer siglo. La mayor preocupación de Juan no es el imperio romano. La mayor preocupación de Juan no es César, no es realmente el Senado romano. La mayor preocupación de Juan es preservar la pureza de la doctrina dentro de la iglesia. Y estos falsos maestros que han entrado en la iglesia eran conocidos como gnósticos. Hablaban acerca de Jesús, pero negaban el nacimiento virginal, negaron su humanidad sin pecado, negaron su deidad eterna, también negaban su muerte sustitutiva, su resurrección corporal, negaron la Trinidad y negaban que la salvación era solo por gracia y por medio de la fe, y solo en Cristo. Por eso, el apóstol Juan debe sonar la trompeta de advertencia para la iglesia, que todo lo espiritual no proviene de Dios. Hay muchos mensajes espirituales que provienen de fuentes completamente diferentes, como del padre de las mentiras, el mismo Satanás. Juan 8, verso 44. No sé si algo podría ser más relevante para la iglesia en América Latina que lo que Juan tiene que decirnos aquí, porque existe una gran vulnerabilidad en las iglesias de América Latina, al igual que en los Estados Unidos, al igual que en Europa, al igual que en África y en cualquier parte del mundo. La gente se está reuniendo en iglesias y en convenciones. Y todavía estamos enfrentando este gran peligro de infiltración del mundo y de un mensaje mundano y de la falsa doctrina entrando a la iglesia. Y quiero caminar a través de estos 3 versículos con ustedes en esta sesión de apertura, porque esto servirá para comenzar nuestra videoconferencia juntos. Y lo primero que quiero que noten en el verso 18 es el peligro. Juan comienza esta sección llamando nuestra atención acerca de este peligro presente que enfrentaba la iglesia, y era la presencia de falsos maestros en la iglesia. Y él comienza diciendo, hijitos. Se está dirigiendo a aquellos que son verdaderos creyentes en Jesucristo, los que han nacido de nuevo y han sido adoptados y traídos a la familia de Dios por la gracia de Dios. Y Juan se dirige a ellos como hijitos. Él es el anciano gobernante en el cristianismo. Juan probablemente tenga unos 90 años y a todos se refiere con este término tierno de hijitos, a todos los que han nacido de nuevo. Y dice, es el último tiempo. Está en tiempo presente, significando que en los días de Juan al final del primer siglo era el último tiempo. Y esto se refiere al periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Se refiere realmente a lo que es la totalidad de la era de la iglesia. Y ese es el último capítulo de la historia humana. Esta es la última hora, cuando das un paso atrás y miras el panorama general de la historia humana, desde los albores de la civilización en el tiempo de la creación del universo. Este tiempo es la última hora entre las 2 venidas de Cristo. Y él continúa, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y ciertamente han oído esto del apóstol Pablo, quien escribió a los tesalonicenses sobre esto. Ciertamente habían oído esto, ellos habían oído esto de los labios del Señor Jesucristo, y luego fue transmitido a la iglesia. En estos 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cada uno de estos 3 evangelios aborda el tema del fin de la era, y habla de esta figura mundial conocida como el anticristo. Juan hace mención de él 4 veces en esta epístola. La palabra anti, el cual es el prefijo antes de Cristo, significa en lugar de o en oposición de, y está llegando al escenario de la historia humana. Una figura muy influyente
que será completamente opuesto al Señor Jesucristo. Y sin embargo, ocupará el lugar de Cristo. Será una figura mundial que pervertirá completamente el mensaje del Evangelio de Cristo. Y la Biblia se refiere a este hombre como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre de iniquidad, el inicuo. Y yo creo que Él es la bestia que sale del mar. Será exactamente lo opuesto a Cristo y se opondrá por completo a Cristo y a su reino. Será oscuro, depravado, diabólico, engañoso, desafiante y se avecina en el horizonte. Y algún día hará su entrada en este mundo. El último anticristo se levantará del poder y del caos en los últimos días. Y es posible que ahora mismo Dios esté posicionando a las naciones y a los gobernantes del mundo. Y con todo el caos que está sucediendo en el mundo, para que una figura dominante intervenga y diga, tengo las soluciones que resolverán nuestros problemas. Pero hasta entonces, continuamos en el verso 18, dice, porque incluso ahora, al final del primer siglo, muchos anticristos han surgido. Y estos anticristos son falsos maestros. Y la Biblia usa la palabra muchos. Ahora, la Biblia nunca se refiere a los verdaderos maestros y predicadores de la palabra con la palabra muchos, sino a los falsos maestros. Una proliferación de falsos maestros que continuarán multiplicándose y superando en número a los verdaderos maestros. Así que habrá más falsos maestros en el mundo que verdaderos. Jesús dijo en Mateo 7:13, muchos están en el camino ancho, pero pocos en el camino angosto. Muchos, incluso hoy, mientras ustedes y yo servimos al Señor en esta hora, muchos falsos maestros surgen en Latinoamérica, muchos falsos maestros en los Estados Unidos. Y es un peligro siempre presente. Y por eso debemos estar constantemente vigilantes y alertas. Y como dije, escriben libros, están en los medios, están en los púlpitos y se paran delante de las congregaciones. Más adelante, en 1 de Juan 4, verso 1, Juan dice, muchos falsos maestros han salido por el mundo. En Lucas 13, verso 22, Jesús dijo, los falsos maestros, en plural, y los falsos profetas, plural, mostrarán señales y prodigios para desviar, si es posible, a los escogidos. Así de engañosos son con sus palabras, son estafadores y son capaces de seducir a sus oyentes con sus habilidades de presentación y con su atractivo. Jesús dijo en el verso 23 de Marcos 13, pero estén alertas. Deben tener la antena en alto. He aquí, les he dicho todo de antemano. Y sin embargo, qué crédulos somos hoy en la iglesia y simplemente aceptamos todo lo que entra en la iglesia en lugar de probarlo con sanas palabras. Debemos ser como los hermanos de Berea. Hechos capítulo 17, ellos examinaban todo lo que oían, de acuerdo al estándar eterno de la sana doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. En Mateo 7, verso 15, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas. La idea es que se ven tan espirituales, se ven muy espirituales, pero por dentro son lobos rapaces. El punto que Jesús está haciendo es que no son lo que parecen. Suenan muy bien y sin embargo son tan engañosos.
Juan concluye en el verso 18 diciendo, Primera de Juan, capítulo 2, dice, por esto sabemos que es el último tiempo. Este aumento de falsos maestros, esta proliferación de falsos cristos, personas que afirman hablar en nombre de Dios, pero que en realidad son portavoces del diablo. Este aumento de esta gente. Y es por esto que sabemos que es el último tiempo, la última gran era de la historia humana. Nunca antes en la historia del mundo ha habido más falsos profetas entrando a la iglesia de los que tenemos en este momento. Y la iglesia nunca había sido tan crédula como lo es ahora. La segunda cosa que quiero que noten es la deserción, verso 19, la deserción. Dice, salieron de nosotros. Se refiere a los muchos anticristos, quienes se han infiltrado en las iglesias. Pero dice que salieron de nosotros y la idea es que entraron a la iglesia, contaminaron la iglesia. Ellos despojaron a la iglesia, reunieron apoyo financiero y luego abandonaron la iglesia, desertaron de la fraternidad de los verdaderos cristianos. Ellos son como alguien que golpea y huye, como cuando se atropella a alguien en la calle y luego huye. Eso es lo que son esos falsos maestros. Es como si hubiesen salido de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Juan dice, no son verdaderos creyentes. Simplemente usaron y abusaron de la iglesia. Fue una plataforma para obtener lo que querían. Y por eso esa deserción de la iglesia revela sus verdaderos colores. No son de nosotros, no tienen el mismo estándar doctrinal, no predican el mismo evangelio, no tienen la misma fe. No son de nosotros. Y Juan continúa diciendo, si hubiesen sido de nosotros, es decir, si estos falsos maestros hubiesen creído verdaderamente en el Evangelio, y si fuesen uno con nosotros en el cuerpo de Cristo, habrían permanecido con nosotros, hubiesen continuado en la comunión de la iglesia con nosotros. Ellos saben cómo dar una muy buena impresión. También saben cómo deslumbrar a una congregación, a un grupo de creyentes, pero luego siguen avanzando una vez que reciben aquello que buscaban. Dice que salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cada uno de ellos, con un espíritu diferente, un evangelio diferente. Ellos presentan a un Jesús diferente. Y nosotros sabemos que esta deserción y este engaño es el resultado de la guerra invisible con espíritus demoníacos. Primera a Timoteo 4, verso 1, Pablo advierte a Timoteo. Pero el Espíritu Santo, dice claramente, es decir, explícitamente, con un lenguaje inequívoco, que en los últimos tiempos algunos apostatarán, algunos hombres en la iglesia se apartarán de la fe dada una vez para siempre a los santos. Esa fe que pertenece a la sana doctrina, se apartarán de este estándar de la verdad. Y prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Escucharon eso? Darán atención a espíritus engañadores. Y aquí se refiere a los demonios que desviarán a los falsos maestros, quienes a su vez desviarán a las iglesias.
Van a enseñar doctrinas de demonios, es decir, enseñanzas que realmente brotan de la brillante inteligencia de los demonios. Esta será la fuente de esta falsa enseñanza que ellos traen, una falsa enseñanza que se origina en las mismas entrañas del infierno con el diablo. Y eso en realidad debe capturar nuestra atención, ya sea que vivan en América Latina o en Estados Unidos como yo, para estar al tanto de que hay tiburones que están dando vueltas continuamente a la iglesia, buscando devorar la iglesia, y a quienes se les permite entrar a la iglesia por aquellos que están a cargo del púlpito y entregan el púlpito a tales hombres. Ellos van a editoriales cristianas, sus libros son publicados, luego miembros de la iglesia los compran, también hablan en convenciones, se abren paso a través del Internet, producen podcasts y con sus doctrinas de demonios, inspirados por espíritus engañosos, usan falsas enseñanzas como portavoz para corromper las mentes de los miembros de la iglesia. Hay dos doctrinas principales que se están enseñando aquí en el verso 19, de las cuales debemos ser conscientes. La primera verdad es la perseverancia de los santos. Todos los verdaderos creyentes perseverarán en la iglesia, en su búsqueda de la verdad y la comunión de una iglesia local. Y son los falsos maestros quienes se escapan de la iglesia y succionan a los miembros de la iglesia inconversos para que los sigan. Y entonces, la doctrina de la perseverancia de los santos es que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El verdadero creyente perseverará en la verdadera iglesia. Lo segundo que debemos notar aquí antes de pasar a una segunda doctrina es la distinción entre la iglesia visible e invisible. La iglesia visible en la tierra contiene trigo y cizaña. Y habrá falsos profesantes de Cristo entre los verdaderos poseedores de Cristo. Siempre habrán Judas entre los 12. Siempre habrá pescado corrompido, atrapado en la misma red con el pescado bueno. Y el hecho de que alguien esté en la iglesia no significa que esté en Cristo. El hecho de que alguien profese con su boca a Cristo no significa que posea a Cristo en su corazón. De esta manera, estos falsos maestros nos dan evidencia de que siempre habrán Judas entre los 12. Siempre habrá cizaña entre el trigo. Y creo que esto debería hacer que cada uno de nosotros, incluyéndolos a ustedes, que nos examinemos si estamos en la fe, poner atención a nuestra propia alma. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, verso 21. Así que es posible profesar conocer a Cristo y sin embargo no ser un verdadero creyente en Él. Si conoces a Cristo, has nacido de nuevo. ¿Te has negado a ti mismo? ¿Has tomado la cruz? ¿Eres un seguidor de Jesucristo o eres solo un seguidor de una de estas personalidades dinámicas que poseen estos falsos maestros y en realidad podría ser que no eres un discípulo de Cristo, sino un discípulo de uno de estos falsos maestros que se ha infiltrado en la iglesia? Debes ser muy cuidadoso en discernir que tengas una relación personal con Jesucristo en tu corazón, de que conoces a Cristo y que Cristo te conoce a ti.
No simplemente que conoces a un predicador y eres seguidor de alguna personalidad carismática. ¿Conoces a Cristo? ¿Has tomado la cruz? ¿Estás siguiendo a Cristo? Y hay una última cosa que quiero que noten, y está en el verso 20, y es el discernimiento. A la luz del peligro de este engaño, del cual Juan nos ha estado enseñando, nosotros, como creyentes, debemos ejercer el discernimiento y poder separar la verdad de lo falso. Y así, Juan dice en el verso 20, pero ustedes, y él hace un marcado contraste aquí entre los falsos maestros y aquellos que siguen a los falsos maestros y los verdaderos creyentes. Él está dibujando una línea en la arena y ahora se dirige a los verdaderos creyentes y dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Esto se refiere al ministerio del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Todo verdadero cristiano tiene una unción del Espíritu Santo. Esta unción es el ministerio del Espíritu Santo para ser nuestro maestro interno de la verdad, para iluminar nuestra mente, abrir nuestros ojos y así podamos percibir y entender y abrazar la verdad, las verdades esenciales del Evangelio de Jesucristo. Es esta unción la que da el verdadero conocimiento de Jesucristo y el verdadero conocimiento de la sana doctrina. Y es esta unción que cuando el verdadero creyente escucha falsas enseñanzas, es como si una alarma se disparara dentro de ellos, como si estuviese parpadeando luces rojas. Esto no está bien, esto no cuadra. Esta unción es la que protege a los creyentes y los mantiene en la verdadera iglesia. Jesús bautizó a todos los verdaderos creyentes con el Espíritu Santo en el momento de la conversión. No estamos buscando una unción del Espíritu Santo como cristianos. Ya hemos recibido esta unción por parte de Jesús en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, y es una experiencia reveladora que como creyentes ahora, la palabra de Dios ha sido escrita en nuestro corazón, Ezequiel 36. Los versos 25, 26 y 27 nos enseñan esto, de que tenemos un conocimiento instintivo inherente de la verdad y cuando la escuchamos podemos detectar las falsas enseñanzas cuando no se ajustan a la Escritura. Y concluye este verso diciendo, vosotros conocéis todas las cosas. Ustedes nuevamente se refiere a los verdaderos creyentes, a todos los verdaderos creyentes, y conocéis se refiere a esas verdades esenciales del Evangelio. Ustedes saben, significa los verdaderos cristianos tienen un discernimiento incorporado, dado por Dios, de la verdad que se enseña en las Escrituras. De lo contrario, los verdaderos creyentes serían fácilmente descarriados. Seríamos fácilmente engañados, seducidos por el falso Cristo. De lo contrario, los verdaderos creyentes serían muy vulnerables a ser arrastrados al error. Pero Jesús dijo en Juan 16, verso 13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda la verdad. Verso 14, tomará de lo mío y se los revelará. Eso fue dado inicialmente a los apóstoles para que tuvieran una habilidad extraordinaria de conocer la verdad y de enseñarla tal como les provino del Señor. Pero también se extiende a nosotros como creyentes en Cristo.
porque también tenemos el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Él es el maestro de toda la verdad para nosotros. Juan 6, verso 45 dice que hemos sido enseñados por el Padre. Todos los que están atraídos por la fe en Jesucristo son aquellos enseñados por el Padre. Y Dios el Padre, obrando por el Espíritu Santo dentro de nosotros, es nuestro verdadero maestro de la verdad. Siempre hay dos maestros. Está el maestro principal con M mayúscula, que es Dios, el Espíritu Santo, y también está el maestro secundario, M minúscula, el cual es el maestro humano, y Dios ha dado maestros humanos a la iglesia. Pero es el maestro principal, el Espíritu Santo, quien obra a través de aquellos maestros humanos dados por Dios, Efesios 4:11, para llevar la verdad delante de la iglesia. Y aquellos que son verdaderos creyentes tendrán sus ojos abiertos y verán y abrazaremos la verdad. Pero los que no son verdaderos creyentes, que solo están en una iglesia, pueden ser incluso miembros de la iglesia y estar en posiciones de liderazgo, pero son tan ingenuos y aún no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de verdad que obra dentro de ellos. Y cuando todos estos falsos maestros vienen a la iglesia, quedan hipnotizados por sus habilidades de comunicación y el mensaje mundano que traen de salud, de riqueza y prosperidad. Y también este mensaje que traen, que habla de Jesús, pero es otro Jesús. Hablan de la salvación, pero no es la verdadera salvación. Aquellos verdaderos creyentes tienen discernimiento dentro de la iglesia para saber que no son de nosotros, pues si hubiesen sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Pero ellos no dicen la verdad. Jesús también dijo en Juan 14, verso 26, que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. No significa que nos enseñará todas las cosas sobre temas mundanos, sino aquellas cosas que se encuentran en las Escrituras. Y ciertamente algunas verdades de las Escrituras son más difíciles de entender. Incluso Pedro mencionó que lo que Pablo decía era un poco difícil de entender, pero en asuntos de salvación y en los asuntos esenciales de la vida cristiana, para seguir a Cristo de una manera que glorifique a Dios, entonces el Espíritu Santo hace que esas verdades sean abundantemente claras. Y por tanto, con el fin de concluir este mensaje de apertura, hay un punto importante de aplicación que quiero presentarles a ustedes. Donde quiera estén en el mundo o en Latinoamérica, este punto de aplicación es el siguiente. Ustedes deben tener mucho cuidado de a quién escuchan para que les enseñe la Biblia, porque no todos los que tienen una Biblia abierta frente a ellos les dicen la verdad de lo que se encuentra en la Biblia. Hay muchos que tuercen las Escrituras, muchos que corrompen las Escrituras. Por eso deben tener cuidado con aquellos que entran a la iglesia y se hacen pasar por verdaderos maestros, pero son hipócritas, quienes usan una máscara, pero en realidad traen un mensaje que destruirá eventualmente las almas. Solo porque alguien sea pastor y esté en un púlpito, solo porque alguien sea autor y ha escrito un libro, o porque sea predicador y se encuentre en Internet, no significa automáticamente que están verdaderamente convertidos a Cristo.
Y por eso, para comenzar esta conferencia, queremos levantar la bandera para aumentar su conciencia de que hay muchos falsos maestros y muchos anticristos presentes en Latinoamérica y que son un gran peligro para la iglesia. No deben creer todo lo que nos venden cuando ellos llegan a la iglesia. Necesitan ser estudiantes de la palabra de Dios, conocer teología y la sana doctrina. Necesitan estar en una iglesia que predique la Biblia, que enseñe la Biblia. Necesitan estar en una iglesia donde se sienten bajo la sana enseñanza de la palabra de Dios. Necesitan estar en una iglesia que guarde este púlpito y guarde quién tiene acceso para pararse frente a ustedes y llevarles el mensaje. Necesitan estar en una iglesia donde los pastores y maestros han sido debidamente capacitados y correctamente enseñados en la palabra y que sean portavoces de Dios y no del diablo. Que Dios les guíe a encontrar esa iglesia. Algunos de ustedes que están escuchándome, francamente, deben salir de la iglesia donde están. Necesitan encontrar una iglesia donde haya un pastor fiel y verdadero que predique la palabra de Dios. Y necesitan estar en una iglesia donde hayan construido un muro alrededor que evite que los falsos pastores y falsos maestros y anticristos entren y tengan acceso a ustedes. Jesús dijo en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que puedan encontrar esa iglesia donde la verdad sea predicada y enseñada, porque solo la verdad es la que los liberará del pecado, los liberará del mundo y de este sistema del mundo malvado y los conducirá a caminos de santidad, los conduce a la vida eterna. Que Dios les bendiga al iniciar esta convención y mientras oponemos resistencia a la infiltración del mundo en la iglesia. Dios les bendiga. Espero encontrarme con ustedes una vez más al final de esta convención. Bendiciones en Cristo.